Esto es Artios Crecer. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bienvenidos a esta última sesión de la conferencia Artios Crecer, que es a la vez la primera sesión del tema del crecimiento que vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas aquí en el Ministerio de Artios. A través de este video damos inicio oficialmente a esta modalidad que hemos llamado Artios Crecer. Vamos a estar hablando en cuanto a temas muy importantes sobre el crecimiento en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial. Mi intención es que este video sea como una declaración de visión, el lanzamiento de una visión para tu vida y para tu ministerio, que tiene que ver con la respuesta a una pregunta muy importante que quiero plantearte y dejar en tu mente y en tu corazón, y que tomes para tu vida, que te apropies de ella y a través de ella formules una visión para tu vida y ministerio. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si nunca dejáramos de crecer? Piensa un momento en esta pregunta, personalízala, hazla propia. ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría en tu ministerio? ¿Qué pasaría en tu mundo si tú nunca dejaras de crecer? ¿Qué pasaría en la siguiente etapa de tu vida, o a dónde te encontrarías en la siguiente etapa de tu vida si tú hicieras del crecimiento una constante en tu vida y en tu servicio a Dios? Quisiera recordar algunos de los aspectos importantes, algunas de las ideas centrales que vimos aquellos que participaron en la conferencia de Artios en la primera sesión, la cual respondía a la pregunta ¿por qué crecer? Porque para crecer necesitamos razones. En esa sesión hablamos de tres ideas importantes en cuanto al crecimiento. Dijimos que el crecimiento debe ser primero intencional, requiere nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. Segundo, dijimos que el crecimiento debe ser planificado, no ocurre por casualidad, debo tener un plan para crecer. Y en tercer lugar, dijimos que el crecimiento debe ser vitalicio para toda la vida, y es la idea principal que quiero reforzar en esta sesión, en este video. El crecimiento debe ser a lo largo de toda nuestra vida. Y entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿qué pasaría si realmente yo establezco en mi vida esta meta de nunca dejar de crecer? Y para lanzar esta visión a tu vida de ministerio, quiero tomar dos ejemplos, uno de la palabra de Dios y uno de la historia de la iglesia. El primero es el apóstol Pablo, sumamente conocido por todos nosotros. Pero quiero que miremos la trayectoria de Pablo como una trayectoria de crecimiento, como la vida y el ministerio de un hombre que nunca dejaron de crecer. Ahora, primero quisiera hablarte un poco en cuanto a una posible cronología de la vida del apóstol Pablo, una posible línea de tiempo en su vida. Es imposible tener datos precisos. Quiero hacer esa aclaración en cuanto a la vida, el ministerio, las etapas del apóstol Pablo. Esto es simplemente una posible reconstrucción de lo que pudo haber sido la vida y el ministerio de Pablo, tomando en cuenta que más o menos tenía unos 33 años cuando él se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco. Lo interesante es que en esta posible reconstrucción de la vida y el ministerio de Pablo que quiero plantearte, es que la etapa más productiva de su ministerio ocurrió entre los 40 y los 65 años de edad. Fue en esa etapa de su vida en que Pablo realizó sus tres famosos viajes misioneros, escribió la mayoría de sus cartas que tenemos actualmente en el Nuevo Testamento, capacitó a la mayoría de sus colaboradores como Timoteo, Epafrodito, Tito, Epafras y muchos otros. En esa sección, en esas 2 décadas y media de la vida del apóstol Pablo, entre los 40 y los 65 años, él fue sumamente fructífero para Dios. Logró cosas tremendas en el ministerio que el Señor le había encomendado. ¿Y por qué estoy presentando esto en particular en cuanto al apóstol Pablo? Porque quiero que te des cuenta que Pablo comenzó la etapa más fructífera en su vida y su ministerio siendo ya un hombre maduro.
Puede ser que tú seas un joven que estás empezando apenas en tu carrera ministerial. Quiero decirte que el modelo de Pablo nos muestra, una de las cosas que nos enseña es que la etapa más fructífera en tu vida y ministerio está por delante. Y si tú como yo eres uno de los que ya pasamos esa barrera de los demás de 40 años, quiero decirte que de todas maneras es mi convicción que la etapa más fructífera, más productiva de nuestras vidas y ministerios no es la que hemos dejado atrás, sino que es mi convicción que es la que tenemos por delante. Ahora, ¿qué fue lo que hizo del apóstol Pablo este hombre tan fructífero, tan productivo en la obra de Dios? ¿Qué fue lo que le dio el impulso, el motor, la fuerza para llegar a ser tanto para el avance de la misión de Dios en el mundo en su tiempo? Y creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la pregunta que he planteado en este video como una declaración de visión para todos nosotros. ¿Qué pasaría si nunca dejáramos de crecer? Quiero tomar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 y los versículos 12 al 14 como una respuesta a esa pregunta que estamos planteando en este video. Voy a leer para ustedes la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. Presta atención la actitud, la perspectiva que Pablo tenía en cuanto al crecimiento en su propia vida y ministerio. Dice así: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la perspectiva que Pablo tenía en cuanto al crecimiento. Quiero sintetizar lo que este pasaje nos enseña en tres actitudes básicas que pienso cada uno de nosotros debemos tener hacia el crecimiento en nuestra vida y ministerio. La primera que Pablo expresa en los versículos 12 y 13 podemos resumirla mediante la frase: todavía no he llegado. O también podríamos resumirlo diciendo: no me conformo. Y esto tiene que ver con el pasado ministerial del apóstol Pablo y de cada uno de nosotros. Varias veces en los versos 12 y 13, Pablo repite que su convicción es que él todavía no ha llegado. Y dice en algún momento ahí que él quiere dejar atrás lo que antes vivió para extenderse hacia adelante. Y cuando él dice eso, si leemos los primeros versos del capítulo 3, Pablo está dejando atrás cosas muy valiosas, algunos aspectos de su herencia como judío, privilegios que él había recibido en su primera juventud. Él dice: mi vida no apunta hacia atrás, mi vida apunta hacia adelante. Quiero dejar eso atrás porque para mí lo mejor está por venir. Es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ninguno de nosotros debe apuntar en nuestras vidas hacia atrás. Tal vez tú piensas que lo mejor de tu vida, que lo más valioso y productivo de tu ministerio se encuentra en el pasado. Tal vez tú vives añorando, recordando eso que ya has vivido con el Señor y en medio de su obra. Necesitamos abandonar esa perspectiva y poder decir como Pablo: yo todavía no he llegado, yo no me conformo, yo quiero dejar atrás lo que queda atrás, el pasado en el pasado, para asumir la segunda perspectiva, la que tiene que ver con el futuro, que Pablo expresa en esos tres versículos de Filipenses 3 del 12 al 14, que podemos expresar a través de la frase: lo mejor está por delante, o como lo expresa Pablo ahí: prosigo a la meta. Es mi convicción que para todos y cada uno de nosotros lo mejor está por delante, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestro ministerio. Yo creo que es la postura que todos debemos asumir: mirar no hacia atrás, hacia lo que ya vivimos, sino hacia lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, y creer como Pablo se atrevió a creer,
que podemos avanzar hacia esa meta del premio, dice él, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta está delante, hermanos. Hay que dejar atrás lo que queda atrás, pero la tercera perspectiva es la que nos va a permitir alcanzar esa meta que tenemos por delante. Y podemos resumir lo que Pablo dice ahí en ese pasaje de la siguiente manera: me esfuerzo continuamente. O también podríamos decir, me disciplino hoy. El pasado hay que dejarlo atrás. Nuestra vida se extiende hacia la meta que tenemos por delante, pero en cuanto al presente, en cuanto a lo que vivimos cada día, el apóstol Pablo nos motiva y nos reta a esforzarnos, a disciplinarnos. El verbo que Pablo usa ahí en esos versículos da la idea de perseguir algo con esfuerzo, con intención, con ganas de luchar por tratar de alcanzarlo. Es lo que él está diciendo en cuanto a su vida, y es lo que cada uno de nosotros debemos asumir, creo yo, como la perspectiva para nuestra propia vida y ministerio. Debemos crecer, y el momento que tenemos para crecer es hoy, y ese crecimiento es lo que nos va a permitir alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros en el futuro. Debemos tomar en cuenta que el hombre que está diciendo estas palabras tiene entre 55 y 60 años de edad. No es un jovencito empezando su vida o ministerio. Es un hombre que ya ha recorrido camino, que ha vivido cosas emocionantes, hermosas en la obra de Dios, pero él dice, yo no me voy a conformar con eso. Mi meta está por delante y para poder alcanzarla, yo me voy a esforzar el día de hoy por crecer. Yo pienso que cada uno de nosotros necesitamos asumir una mentalidad, una perspectiva, una actitud de crecimiento conforme al modelo que Pablo presenta en este pasaje para poder lograr lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¿Qué pasaría si nunca dejáramos de crecer? Una de las cosas que yo pienso que pasaría es que podríamos alcanzar la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El segundo modelo que quiero tomar en cuanto a nunca dejar de crecer tiene que ver con la historia de la iglesia, y tal vez este personaje sea nuevo para ti, tal vez nunca has oído de él. Su nombre era Jonathan Edwards. No sé si te suena el nombre, pero este hombre en la década de los 1700 era considerado el principal teólogo, el principal pastor, el principal filósofo y el principal promotor misionero en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Jonathan Edwards es considerado todavía hasta el día de hoy por muchos en los Estados Unidos como el principal teólogo, filósofo, pastor y promotor misionero de toda su historia cristiana. Presta atención a cómo estos aspectos son diferentes entre sí el uno del otro, porque no es lo mismo ser un teólogo que ser un pastor o ser un filósofo. Ahora, por si fuera poco, en la biografía de Jonathan Edwards aprendemos que él realizó su ministerio, trabajó como profesor universitario en la Universidad de Yale, como pastor durante muchos años, como misionero también entre los indígenas no alcanzados de su país, como escritor de teología, por supuesto, y finalmente como rector universitario en la recién fundada Universidad de Princeton, ahí en los Estados Unidos. Una carrera multifacética y sumamente productiva que lamentablemente terminó abruptamente a los 55 años de edad, antes de las décadas más productivas de su vida. Porque déjame decirte que según estudios que se han realizado últimamente, las décadas más productivas en la vida de cualquier persona son las que van entre los 50 y los 70 años de edad. Y yo pienso que esto debe darnos esperanza y ánimo a todos los que todavía estamos por alcanzar esas que son consideradas las décadas más productivas de nuestra vida. La vida de Jonathan Edwards fue sumamente provechosa en el ministerio que Dios le encomendó, a pesar de que ni siquiera tuvo la oportunidad de completar las décadas más productivas de su vida. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde provino
el que este hombre llegara a ser tan productivo. Por cierto, otra de las cosas que son importantes en cuanto a la biografía de Jonathan Edwards es que fue el iniciador de lo que se ha llamado el Gran Despertar, el primer gran avivamiento espiritual en la historia de los Estados Unidos de América. Empezó a través de la predicación y el ministerio de este hombre. Tremendo todo lo que él hizo para el Señor. Ahora, yo me atrevería a decir que toda esa productividad en la vida de este hombre provino de cuando él, más o menos a la edad de 20 años, estableció en su vida 70 resoluciones. Son muy famosas, las puedes encontrar en internet, las 70 resoluciones de Jonathan Edwards, convicciones que él estableció para determinar el rumbo de su vida y ministerio. Tenía, como te digo, más o menos 20 años de edad cuando él estableció esas resoluciones. En la número 28 de sus resoluciones, Jonathan Edwards dijo lo siguiente: estoy resuelto a estudiar las escrituras tan firmemente, constantemente y con frecuencia al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ellas. Cuando él tenía alrededor de 20 años, él dijo: voy a estudiar la palabra de Dios con tal consistencia y firmeza que yo pueda ver que estoy creciendo continuamente a lo largo de mi vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Y fue a partir de esa convicción que Jonathan Edwards se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la iglesia en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Y yo pienso que la vida y el ministerio de Jonathan Edwards nos invitan a asumir una determinación para crecer, una convicción de que es el crecimiento, hermanos, ese crecimiento vitalicio continuo, lo que nos va a permitir ser útil en la obra de Dios. Habiendo hablado del apóstol Pablo y de Jonathan Edwards, debemos ver nuestra propia vida y ministerio y hacernos una pregunta que puede generar una visión, y es lo que espero que genere en ti. ¿Qué pasaría si nunca dejáramos de crecer? Si nunca dejáramos de crecer en los temas que vimos en esta conferencia de Artios, en nuestra relación con Dios, en nuestro discipulado, en nuestro pensamiento, en nuestro ministerio y liderazgo y en nuestro involucramiento en la misión global. ¿Qué pasaría si yo asumo la mentalidad y la determinación de crecer en cada una de estas áreas por el resto de mi vida? ¿Qué pasaría si yo nunca dejara de crecer? ¿Qué pasaría si yo siguiera creciendo hasta el día en que me muera? Y esa es la visión que quiero transmitirte. Voy a seguir creciendo hasta que muera. Yo no creo que lo que pasaría es que llegáramos a ser el apóstol Pablo o Jonathan Edwards. No creo eso. Ellos fueron ellos, yo soy yo. Sí creo que yo podría llegar a ser la mejor versión de mí mismo, para gloria de Dios. Que tú podrías llegar a ser la mejor versión de ti mismo, de lo que Dios te dio, de la persona que Dios te hizo, para su gloria. Por eso quiero invitarte a que a partir de ahora entremos en un viaje de crecimiento, que me acompañes en este viaje de crecimiento que vamos a emprender aquí en Artios por las siguientes 14 semanas. Vamos a estar hablando temas muy importantes en cuanto al crecimiento que, créeme, pueden hacer una diferencia enorme en tu vida, no solo en tu presente, sino también en tu futuro. Si cada uno de nosotros tomáramos el reto y asumiéramos la visión que transmite la pregunta con la cual te dejo para que sigas reflexionando en ella. ¿Qué pasaría si nunca dejáramos de crecer? Yo soy Mauricio Acuña. Que el Señor te bendiga.